La lectura de la palabra y nos va a mostrar esta plaquita aquí cómo la ciudad de Filadelfia tiene el nombre, cuyo nombre dice significa amor fraternal. ¿Por qué se llama amor fraternal? Aquí tenemos dos imágenes de quienes llegaron a ser reyes de Pérgamo. Este que está acá, llamado Eufemes, era hermano de Átalo II, y entre ellos había una relación tan cercana, había una relación de amor tan genuino entre estos dos hermanos, que a Átalo II se le conocía como Adelfo, el Adelfo de su hermano. Era aquel que demostraba la verdadera lealtad entre dos personas, en este caso familiares. Recién cuando estábamos leyendo el libro, la carta de Pedro, si usted quiere ir allí no es necesario, pero yo se lo voy a leer, en la carta de Pedro dice, porque, a ver si está acá, ahí está, dice, si invocares, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y dice acá el 22, mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y les ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado, dice el 22, vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor, ¿qué dice ahí? Fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Ese amor fraternal es ese amor que uno tiene hacia su hermano, pero un amor que se hace leal. No solamente viven juntos, comparten cosas juntos, se piensan juntos. Y eso es lo que había entre estos dos hermanos. Y a tal punto era conocida esa relación de hermanos que tenían, que a uno le pusieron Adelfo. Y ese Adelfo fue el que fundó la ciudad de Filadelfia, y se le puso Filadelfia en relación a su nombre. Fue esta ciudad, a diferencia del resto de las ciudades que hemos estudiado hasta ahora, era la ciudad más joven, ya que solamente 150 años antes de Cristo se fundó muy cerquita, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Sardis, la iglesia que estudiamos el otro día, y era la más joven, como dice ahí, de las ciudades a las cuales el Señor dirige estas cartas. El emperador romano César Tiberio ayudó grandemente a la ciudad a recuperarse. Más o menos cuando Jesús tenía unos 18 años, más o menos por ahí, en el año 17 después de Cristo, esta ciudad estaba asentada sobre toda una región volcánica, lo cual producía constantes terremotos. Y hubo un terremoto tan grande y tan fuerte que destruyó toda esta ciudad, junto con 11 ciudades más, 12 ciudades en total. Y todo lo que era montaña, todo lo que era regiones altas, quedaron planas, quedaron llanas, por el gran terremoto que se vivió. Por eso esta ciudad volvió a reconstruirse por este emperador Tiberio César, y entonces, en reconocimiento a eso, la ciudad que hizo le puso como nombre Neo Cesareo, Nueva Cesarea, para adorar a este emperador. Como todas las otras ciudades, esta ciudad también tenía sus altares donde la gente iba a adorar a dioses paganos. Y los principales dioses eran los emperadores, y más que nada este emperador que ayudó a la reconstrucción de la ciudad. Pero también estaba el dios Baco, el que ya lo hemos estudiado, el dios del vino, y todo lo que hacía la gente era adorar a estos dioses como parte no solamente de su cultura, sino de su vida social. Una vez al año te tenías que presentar en alguno de los templos para que, una vez adorado a ese dios pagano, te dieran un certificado de adoración. Entonces, con ese certificado de adoración, vos podías después hacer diferentes trámites, ¿no? Y eras aceptado o eras rechazado. Y este era una de los frenos, esto era una de las cosas que la iglesia debía enfrentar. La ciudad estaba ubicada como si fuera en una intersección de rutas. Una ruta que llevaba a Roma directamente, que atravesaba
toda la región del Asia, Europa, hasta allá abajo, y otra ruta que continuaba con Sardis, como una intersección allí de dos rutas importantes. Una ciudad que tenía mucha agricultura, mire, agricultura, economía, pero lo fundamental, lo más importante que esta ciudad tenía, o para lo cual fue fundada, era que la idea era que a partir de esa ciudad se desparramara por toda la región y el mundo la cultura griega, la cultura helenística. Después vamos a hablar mucho más adelante de qué se trata esta cultura griega o esta cultura helenística, pero es toda una filosofía, es toda una manera de pensar. Hasta los días de hoy, esa cultura, esa manera de pensar influye sobre nuestras sociedades. Y como dice ahí la placa anterior, no tan fuerte, esta cultura no solamente tenía que ver con la adoración a los dioses, con la adoración a estos ídolos paganos, sino que afectaba también la cultura, el Estado, es decir, la forma de gobierno, el arte, no sé si usted llega a leerlo por ahí, la religión, toda la sociedad, la economía, cómo se movilizaba la economía. Todo eso hacía toda una cultura helenística, una manera de hacer las cosas que afectaba y fomentaba toda esta cultura griega. Es interesante porque se pensaba, por decirlo de alguna manera, crear desde Filadelfia un centro misionero mundial de la cultura helenística, que desde allí partiera e influyera en todo el resto de las sociedades. Ahora sí, dice ahí, la iglesia de Filadelfia, fundada en el siglo I como expansión de la iglesia en Éfeso, permaneció hasta el año, mira ahí, 1392. Es impresionante cuando empecemos a leer qué pasaría si nosotros pudiéramos permanecer hasta el año 2000, ¿cuánto? 3017, 1000 años más, imagínate, 3317. Enorme, hasta dónde siguió. Y cuando usted comienza a ver ahora las características de esta iglesia, usted va a decir, ¿cómo una iglesia de esta magnitud o de esta situación puede ser tan efectiva o con tal alcance? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en el estudio de esta noche. Pero a diferencia del resto de las ciudades, esta iglesia no duró un año, no duró 2 años, duró más de 1300 años, fiel al Señor. Sigue ahí, más adelante, las columnas representan precisamente esa fidelidad. Las puertas, fíjese, vaya conmigo a sus apuntes. ¿Tiene ahí? ¿Todos tienen sus apuntes? ¿Su papelito? Si no tiene papelito, levante la mano que Jesús se le va a alcanzar ahí. Si todos tienen el papelito. Dice, llegamos hoy al mensaje más hermoso de todos los que encontramos dirigidos a estas 7 iglesias. Hermoso por el contenido, la cual se caracterizaba por su fidelidad al Señor. Filadelfia fue una iglesia fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel. El mensaje a Filadelfia nos va a dejar a nosotros un ejemplo claro, pero no solo claro, sino también bien práctico de cómo permanecer tanto tiempo como usted vio a lo largo de los años a pesar de las pruebas. Las puertas, esa es la enseñanza que nos deja esta iglesia. Las puertas no se abren por la fuerza, sino por la obediencia y la perseverancia. ¿Lo puede leer conmigo? Las puertas no se abren por la fuerza, sino por la obediencia y la perseverancia. Tal vez no entienda un poquito claro esto ahora cuando empecemos a hablar de cuál es el significado de las puertas. Usted va a poder entender y comprender un poquito más el mensaje de Dios a esta iglesia de Filadelfia. Las fuerzas de las tinieblas, mire, han operado desde los tiempos de Jesús para que Él no llegara a la cruz. ¿Se acuerdan? Muchas veces Jesús respondía a decir, tranquilo que no ha llegado mi hora, tranquilo que no ha llegado mi hora. Y aun cuando llegó la hora, todas las trabas que tuvo hasta llegar a la cruz.
¿Usted se acuerda cómo fue Jesús en toda esa vía dolorosa? Donde no solo llevaba látigo, no solamente escupidas, burlas, todos los frenos habidos y por haber para que Jesús no llegara a la cruz y hoy tengamos salvación. Pero no solo eso, una vez muerto Jesús, una vez resucitado Jesús, una vez comenzada la iglesia, es la iglesia el establecimiento del nuevo pacto, el establecimiento de una nueva manera de relacionarse con Dios, de una nueva manera de vivir en esa relación con Dios en la era de la gracia. Ese mismo comienzo recibió tal oposición. La oposición fue feroz para que no existiera, para que desapareciera, para que solamente hubiera sido una moda de esos días. Pero nada puede detener el avance de la obra de Dios. Se lo repito, nada puede detener el avance de la obra de Dios. Pueden venir gobernantes, pueden venir persecuciones, pueden venir catástrofes naturales, puede venir lo que venga. Nada puede detener el avance de la obra de Dios. Por eso es importante que cada cosa que haces, cada lugar donde te moves, cada lugar donde estás, sepas que tiene que ver con la obra de Dios. Sepas que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque si es de Dios, la obra no se va a detener. Porque si es de Dios, nada podrá frenar esa obra que Él comenzó en tu vida. Filipenses dice que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y fíjate, la va a perfeccionar. No tengas miedo, así va a suceder. Y por más que vos estés rebelde a Dios, no quieras servir a Dios, Él va a seguir trabajando. Él va a seguir moviéndose para terminar aquello que comenzó en tu vida. Por eso vamos a ver hoy 4 marcas de una iglesia fiel. 4 marcas de una iglesia fiel. Y todo este relato está dividido en estrofas, podríamos decirlo. Es como una canción de amor, ¿no? Es como una canción de fidelidad, con estrofas que tienen allí, párrafos que tienen allí 3 estrofas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver primero 3 presentaciones, después vamos a ver 3 alabanzas, después vamos a ver 3 promesas, para terminar viendo 3 nombres. Así se divide toda la exposición o el mensaje del ángel a esta iglesia allí en Filadelfia. La primera estrofa que podemos decir allí nos va a mostrar la primera marca de una iglesia fiel. Y la primera marca de una iglesia fiel es que una iglesia fiel tiene el respaldo de Dios. Dígalo conmigo, por favor. Una iglesia fiel tiene el respaldo de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7, perdón, Sardis no, en Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que aparece allí es la palabra santo. La palabra santo es la máxima expresión de la autoridad de Dios. Cuando Jesús nació, su anuncio fue así: aquí vas a tener un santo niño, le dijo el ángel a María, ¿no? En Isaías encontramos la declaración del profeta, del ángel al profeta, donde Dios le dice que es santo, santo, santo. La palabra santidad abarca la plenitud de Dios, todo lo que Dios es. Y como Dios es santo, no puede permitir que absolutamente nada sucio, nada oscuro, nada que no esté claro esté delante de la presencia de Dios. La santidad es la que habla de que no podemos estar jugando con Dios. Él conoce cada uno de nuestros detalles, ya lo hemos visto a lo largo de todo el estudio de las otras cartas. Él sabe cada uno de nuestros pensamientos. Él lo conoce absolutamente todo. Y en esta ciudad la iglesia estaba viviendo
un ataque o una persecución de personas que intentaban presentar una nueva manera de vivir, una nueva forma, otra cultura, otra economía, otra manera de hacer las cosas. Pero él está diciendo, aquí está el santo, no hay una doble vida, hay una sola vida. Segundo, dice ahí, él es el verdadero. El verdadero habla de que, como lo viste en la presentación de Jesús en Juan 14:6, cuando él dice, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 1 de Juan vas a encontrar que dice que él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era... Y ese verbo se hizo carne. Es esa palabra, es esa verdad que sabemos que nos trae seguridad, que nos presenta a nosotros la verdad total de Dios. Él es el santo, Él es el verdadero, pero fíjese esto qué interesante. Dice el texto allí, verso 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cómo entendemos este texto? Ayúdeme a buscar Isaías, capítulo 22, para ampliar un poquito más y pueda entenderlo mejor. Isaías, capítulo 22. ¿Llegó? Verso 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ese texto es un texto mesiánico, está presentando lo que el Mesías iba a hacer. Pero aparte de tener un cumplimiento profético, o sea, algo en el futuro, tiene un cumplimiento presente. Y para entender el cumplimiento presente, usted necesita leer unos versículos anteriores. Versículo 15 dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿A quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Y te echará a rodar con ímpetu como bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Preste atención ahora. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, lo ceñiré de tu talabarte, entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué está pasando acá? Hay un mayordomo que está siendo descalificado. Y viene otro mayordomo que va a ocupar ese lugar. El mayordomo era el encargado de la casa, el que tenía la autoridad total sobre la casa del rey. Y cuando el mayordomo tenía la autoridad, tenía las llaves, él podía cerrar, y en la medida que cerraba la puerta, nadie podía entrar a la presencia del rey. Nunca más nadie podía entrar a la presencia del rey. Hasta que este mayordomo volvía otra vez y abría la puerta. Y una vez que abría la puerta, ¿qué era lo que pasaba o qué era lo que sucedía? Cualquiera podía tener acceso a la presencia del rey. Es decir, él tenía las llaves, Eliaquim, para que cualquier persona que quería hablar con el rey podría hablar, podría interceder, podría estar delante de su presencia. Pero si él cerraba las puertas, olvídate, nadie tenía la autoridad para decirle a Eliaquim, abrime que quiero hablar con el rey. Esa misma idea de mayordomía es la que se presenta aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7.
Jesucristo está teniendo la absoluta autoridad para abrir y para cerrar. Para abrir y para cerrar. Y cuando hablamos de abrir o de cerrar, ¿de qué estamos hablando? En la Biblia, la palabra puertas generalmente tiene que ver con un concepto de servicio. Diga conmigo, servicio. Las puertas tienen que hablar con un concepto de servicio. Primera de Corintios, capítulo 16, yo le voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 16. Dice el versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Generalmente estas dos cosas van de la mano, las puertas y los adversarios. Cuando Dios abre una puerta, también aparecen los adversarios que quieren frenar. Fíjese conmigo, Segunda de Corintios, de un poquito vuelta a la hoja ahí, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice después, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y ahí sigue la historia. ¿Se da cuenta? Las puertas tienen que ver con oportunidades que Dios abre. Las puertas tienen que ver con posibilidades que Él te da. Más adelante, en Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 4, después de Filipenses, viene Colosenses, capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, mire, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Las puertas son esas oportunidades, son esas posibilidades que Dios abre. Pero así como Dios te abre puertas, Dios también te cierra puertas. Y muchas veces nuestra vida, por no aprender a discernir eso, hace que nos demos la cabeza contra la pared. Y querramos hacer cosas en las que hay un freno de Dios. Dios cerró la puerta para que no vayas a ese lugar, para que no estés con tal persona, para que no comiences tal empresa. Dios te cierra la puerta. ¿Pero uno qué? Quiere darle y darle y darle y darle. De la misma manera, muchas veces Dios te abre puertas. Te da todas las posibilidades. No sé si estás pensando en algo en especial o algo que te haya sucedido en algún momento. En donde Dios te dio la posibilidad para desarrollarte, para crecer, para avanzar en tu vida espiritual. Dios te da las puertas, te da las posibilidades. Y a veces las aprovechamos y a veces ¿qué? Las dejamos pasar. Mire, Dios ha abierto una puerta aquí para que cada uno de nosotros podamos crecer, aprender, desarrollarnos, equiparnos. ¿Y sabe qué pasa? Muchos aprovechamos, otros no aprovechamos. Las puertas que Dios te abre en lo familiar, como te digo, en lo laboral, en lo relacional, con las personas que te relacionás todo el día. Dios está abriendo, Dios está cerrando, Dios está abriendo, Dios está cerrando. Las puertas siempre son posibilidades de servicio, de ministerio, de expansión, de amplitud. Y lo que va a hacer con esta iglesia es eso. Como Él tiene la posibilidad de abrir la puerta y de cerrar la puerta, va a abrir una gran puerta y una gran posibilidad para esta iglesia para que se extienda, para que llegue hasta donde llegó, durando más de 1300 años de existencia siendo fiel. Las puertas. Él tiene la llave. Son las 3 presentaciones. Una iglesia fiel tiene el respaldo de Dios. El que es santo, aquel con el que no se puede jugar, el que es verdadero, aquel a quien no puedes engañar, aquel que tiene las llaves, es decir, aquel que nadie puede frenar su obra. ¿Qué dice ahí? Versículo que sigue, versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras. Esa persona
es la que conoce las obras. ¿Y qué va a hacer? Al conocer las obras, Él va a dar acá 3 alabanzas. Esta es una de las 2 iglesias, de las 7 iglesias, el cual no vamos a descubrir que reciba ningún regaño, no va a recibir ningún rezongo. Lo que va a recibir son alabanzas, y fíjese lo que Dios va a decir de ellas. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y acá viene la primera, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es la primera alabanza? Primera alabanza dice, aunque tienes poca fuerza. Y cuando usted lee eso puede decir, pero eso no es una alabanza, eso es una crítica, tienes poca fuerza. No, todo lo contrario, no está entendiendo el comienzo del versículo. El comienzo del versículo está diciendo que Dios está abriendo una gran puerta. Eso dice el 8, ¿no? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y la primera alabanza es aunque tienes poca fuerza. Poca fuerza representaba a una iglesia pequeña. Era una iglesia chica para nosotros. Hoy en día, cuando todos ven las luminarias, se asombran y se dejan conquistar por las luces, ¿no? Y dicen, bueno, una iglesia fiel es aquella que tiene 1.000 personas, 5.000 personas, una iglesia poderosa, una iglesia que avanza. Esta iglesia no tenía más de 30 personas. Era una iglesia pequeña. Por eso él dice, tienes poca fuerza. Pero aunque tienes poca fuerza, hay 2 cosas que esta iglesia ha hecho. Mire, número 1, ¿qué dice? Versículo 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Y qué? Y no has negado mi nombre. Estas 2 cosas, no has negado mi palabra, habla de obediencia. No has negado mi nombre, habla de perseverancia. Si podíamos nosotros hacer un resumen de todo lo que es la Biblia de tapa a tapa, Génesis hasta Apocalipsis, se resumen en estas 2 cosas. Lo que Dios pide y lo que el hombre hace con lo que Dios pide. ¿Y qué es lo que Dios pide? Obediencia. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer? Poner en práctica, perseverar. Y esta iglesia hizo todo el compendio total, todo el resumen total de la Escritura, aunque eran poquitos. Aunque para los de afuera podría decir que tenían poca fuerza. Y porque tienes poca fuerza, eso es algo que lo distingue. Porque te faltan recursos, porque tal vez no son 500, 1000, 2000. Aunque tiene poca fuerza, es algo que lo está haciendo exaltar, los está levantando. Vino todo el respaldo del versículo anterior. Y aunque tienen esa poca fuerza, Él le abre las posibilidades. Fíjese, una ciudad planificada estratégicamente para ser un centro misionero mundial de la cultura helenística, de la cultura griega, se va a transformar en un centro misionero mundial para predicar el evangelio de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Usted no cree que eso puede pasar con nosotros? ¿Usted no cree que lo mismo puede sucedernos? ¿Qué pasaría si Jesucristo hubiera escrito esa carta no a la iglesia en Filadelfia, sino a nuestra iglesia, y alguien se parara aquí en esta noche y leyera la carta? Y dijera, escribe el ángel, santo, verdadero, el que tiene las llaves, y dice, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo primero que usted haría? ¡Wow! ¿En qué tipo de obras pensaría? Siempre uno piensa mal. Siempre piensa en lo negativo, ¿no? Siempre piensa, no me alcanza, no puedo, no sé. Pero acá, Él no va a resaltar obras malas. Eran pecadores también, ojo. Eran gente común, como usted y yo, pero eran fieles.
Es la fidelidad lo que Dios premió. Por eso, no mire a su alrededor, mire su interior. Si estamos siendo fieles en guardar y en perseverar, en guardar y en perseverar, eso es lo que Dios premia. Por eso, la frase que les dije al comienzo dice, las puertas no se abren por la fuerza, sino por la obediencia y por la perseverancia. Muchas veces usted tiene metas, tiene sueños, quiere alcanzar cosas y no lo logra porque lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Yo le animo a ser fiel a Dios, a obedecer a Dios y a perseverar en Él. Y es Él el que hace la obra. Primero, buscad el reino de Dios y su justicia. El resto viene por añadidura. Créale a Dios. Funciona así. Por eso, lo que vemos en la segunda estrofa, en estas 3 alabanzas, es que una iglesia fiel conoce de dónde vienen sus fuerzas. ¿Lo decimos juntos? Una iglesia fiel conoce de dónde vienen sus fuerzas. Al principio una iglesia fiel tiene el respaldo de Dios, ya lo vimos, pero ahora vas a ver cómo una iglesia fiel conoce de dónde vienen sus fuerzas. Mi amigo, una iglesia no busca recursos terrenales, sabe que sus recursos son celestiales. Si Jesús es el dueño de esta iglesia, Él es el pastor de esta iglesia. ¿Me sigue? Si Jesús es el dueño de esta iglesia, de las personas de esta iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Él es el que va a proveer, Él es el que va a animar, es el que va a alentar, es el que va a guiar, Él es el que va a levantar cuando te caes. Él es el que va a extender misericordia y te va a dar otra oportunidad. Si Él abre, quédate tranquilo que nadie va a cerrar. No, pero somos 2, somos 3, somos, mirá, poquito. Si Él abrió, nadie va a cerrar. ¿Estás seguro de eso? Más o menos. ¿Estás seguro de eso? Él abrió. Yo no sé quién piensa usted que abrió esta iglesia. Yo no la abrí. Si yo te cuento toda la historia que pasamos antes de llegar acá, va a decir, este no quería que se abriera la iglesia. Pero Dios abre. Y si Dios abre, nadie va a cerrar. Y no importa el tamaño de su vida, de sus recursos, de sus habilidades o talentos, lo que importa es el tamaño de Dios. No importa mi tamaño, importa el tamaño de Dios. Mire, Gedeón tenía un ejército de 22.000 personas. Y Dios le llamó a pelear una batalla. Y allí fueron los muchachos, ahí, mirá, 22.000, somos una cantidad. Y Dios dijo, sacame 10.000. Y quedaron 10.000. Perdón, sacó 12.000, quedaron 10.000. Entonces, bueno, 10.000, bueno. Somos menos, pero bueno, somos unos cuantos. No somos machos, pero somos muchos, ¿no? O sea, se pensaban que ahí eran 10.000. ¿Y qué dijo Dios? Sacame 9.700. Quedaron 300. Solamente con 300 hombres, Gedeón logró la victoria en la batalla. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Y yo no sé la lucha o la presión o la prueba que usted está pasando, pero no tiene que ver con sus fuerzas, tiene que ver con las fuerzas de Dios. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando usted mira con confianza a la persona de Dios y deja que Él obre, Él es el que hace la obra. Yo tengo que hacer simplemente obedecer y perseverar. Obedecer y perseverar. Aunque las fuerzas son pocas, mire, allí dice, poca fuerza no es mi tamaño, es el tamaño de Dios. Segundo, guardado mi palabra. No solo oír, sino también hacer. La semana pasada estuvimos leyendo Santiago, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de ese versículo? Porque no sean tan solamente oidores, sino que, ¿se acuerda bien el versículo? Hacedores de la palabra. Esta iglesia tiene que transformarse en una iglesia hacedora de la palabra. Miren lo que le digo, ni siquiera conocedora de la palabra, hacedora de la palabra.
Porque no importa tanto lo que usted sepa, sino que lo que sabe, cómo lo hace, si lo hace o no lo hace. De nada le sirve saber todos los versículos de memoria de la Biblia y no practicar ninguno. Ser hacedores, no tan solamente oidores, llevados a la práctica. Mire, dice allí, no negaste mi nombre. No negaste mi nombre. No importa la presión, lo que importa es el carácter. Mientras la cultura helenística agarraba y decía, hay que seguir a Dionisio, hay que seguir al dios Baco, hay que seguir al emperador tal, hay que adorar a fulano, hay que adorar a mengano, esta iglesia se paraba firme y decía, solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay un camino. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, eso es lo que hoy tenemos que hacer también nosotros. Cuando las diferentes culturas, corrientes y pensamientos vienen a llenar tu mente, tu familia, la sociedad, pararte frente y gritar y decir, solo hay un camino. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y no callarse y ser fiel a Dios y hablar fuerte. Mateo 25, vaya conmigo, Mateo. Primer Evangelio, Mateo 25, verso 21. No es el tamaño de mi fuerza, es el tamaño de las fuerzas de Dios. 24, 25. Verso 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién abre las puertas? Jesús. ¿Quién cierra las puertas? Jesús. Jesucristo es el que abre, Jesucristo es el que cierra. Y no importa la poca fuerza que esta iglesia tenía, si eran poquitos, si eran muchos, lo que importaba era lo que Dios iba a hacer con esos poquitos. En un momento Jesús estaba frente a 5.000 personas y vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, hay que darle de comer. Y Jesús no le dijo, bueno, busquen un Walmart. No dijo eso, ¿no? ¿Qué dijo? Denle ustedes de comer. Así nomás. Pero ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a 5.000 personas? Y viene uno corriendo por atrás y dice, acá hay un nene que tiene 5 panes y 2 peces. Y solamente con 5 panes y 2 peces él fue capaz de alimentar a más de 5.000 personas. Y no una vez, varias veces. Esos milagros son los que necesitamos acostumbrarnos no a escucharlos, sino a vivirlos. De cómo Dios con poco puede hacer mucho. De cómo Dios con menos puede dar más. Y así es el Señor. Así es con todas las áreas de nuestra vida. La económica, la familiar, la emocional, todas las áreas de nuestra vida. Es el mismo principio. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Tercero, mire, 3 presentaciones, ya las vimos. 3 alabanzas, ya las vimos. Ahora vamos a ver 3 promesas que Dios va a dejar y que van a demostrar la tercera marca de una iglesia fiel. Y la tercera marca de una iglesia fiel dice, una iglesia vive por los recursos de Dios. ¿Lo leemos juntos? Una iglesia vive por los recursos de Dios. Versículo 9 de Apocalipsis 3 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo primero, primer promesa, yo entrego. Este grupo de judíos, que interesante porque había diferentes grupos de judíos. Hoy hay diferentes grupos de judíos. Usted ve en la Biblia diferentes grupos de judíos. El judío, está aquel judío hebreo, de buena cepa, ¿no? Papá, mamá, hebrea, sangre judía, que respeta sus tradiciones, que quiere adorar a Dios. Pero después están aquellos judíos que se llaman judíos, pero no son judíos. ¿Por qué? Porque no respetan ni siquiera sus propias tradiciones ni sus propias creencias.
Pero hay otro grupo que no solamente es medio ajeno a su religión, sino que es ajeno a lo contrario y que hace la guerra. ¿Y qué va a pasar con estos? Dios les va a llamar a ellos sinagoga de Satanás. Jesucristo le llamó, cuando estuvo presente, le llamó, ustedes no son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? Hijos del diablo. Y este grupo que estaba establecido en esa ciudad, le hacía la guerra a estos poquitos. Aunque eran poquitos, aunque la iglesia era pequeña, aún le hacían la contra y aún le hacían la guerra. Y le hacían la guerra porque predicaban a Jesucristo fielmente. Y la palabra acá de la promesa dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mantienen, he aquí yo lo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿De dónde viene la victoria? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene el poder? Para el Hijo de Dios, el poder de Dios actúa a su favor. Usted cuando va caminando tiene un poder que está actuando a su favor, que lo va empujando, que lo va guiando, que lo va dirigiendo. Y ese poder de Dios que protegía a la iglesia de Filadelfia, ¿sabe qué iba a hacer? Que esos que se burlaban, que esos que hablaban mal, terminaran siendo creyentes. Se arrepintieran, se convirtieran, se transformaran en cristianos, terminaran alabando a Dios, pero no solamente alabando a Dios, alabando la fidelidad de sus hermanos. Y reconociendo, wow, a Dios, a ustedes los ama, a ustedes los quiere. Se le da vuelta a la milanesa, ¿no? Es decir, lo que se terminaba siendo una burla, se transformó siendo en un apoyo. Lo que se transformó siendo en una prueba, se transformó siendo en un empuje de alabanza. Mire, Dios, el poder de Dios hace lo que para usted es imposible. Yo no sé cuáles son las pruebas o luchas que usted está enfrentando hoy, pero Dios puede hacer exactamente lo mismo. Tal vez no son personas que se burlan, tal vez son las necesidades, tal vez son las emociones que están a todo trapo, que están a full y que tratan de traicionarlo. Y que le dicen en su mente que usted no puede, que no sirve, que no va a andar, que su familia ya no va a caminar. Y parece que todo su escenario de vida está negro, ¿no? Parece que todo lo que lo rodea está mal. Pero Dios dice, lo que para vos es imposible, para mí es posible. Confía en mí. Deja de llevar tus cargas, deja que yo lleve tus cargas. Porque aquello que hoy te causa dolor, mañana puede ser razón de gozo. Él transforma mi dolor en danza. Eso dice el Salmo 40. Me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esa es la obra de Dios. El poder de Dios actuando a mi favor. Número 2, guardaré. Es decir, el cuidado de Dios es el que está en la hora más difícil. El versículo dice, comienza en el 9, ¿no? Yo haré que vengan y se postren, y el 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de la gran tribulación, de ese momento donde la iglesia no va a pasar porque Dios le va a guardar y le va a cuidar. Pero también está hablando de un tiempo presente, de situaciones que ellos iban a vivir, de persecuciones, de mártires que han muerto y han dejado su vida por causa de la fe. Y Dios iba a cuidarla, y Dios iba a preservarla. En la noche más oscura, ahí dice el texto como nunca, ¿cómo dice bien el versículo? La prueba que te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todo el mundo iba a ser probado, pero la iglesia cuidada. Hubo una época en donde los musulmanes llegaron a querer conquistar toda esa región y se libraron batallas enormes, mire, donde gente moría, tal vez como están muriendo en los días de hoy, decapitados, batallas sangrientas y crueles, ¿no? Como usted puede ver por televisión hoy.
Pero ¿sabe qué pasaba? Aún los musulmanes se sorprendían de lo que sucedía en esa ciudad de Filadelfia, porque todo tipo de religión o de cultura era desarraigado, destrozado, pero la iglesia permanecía. La iglesia permanecía. ¿Sabe cómo llegaron a llamar a esa ciudad? Por causa de esa iglesia, Al-Yazir, lo cual significa ciudad de Dios. Ese es el cuidado de Dios. No es un cuidadito ahí nomás, bueno, yo estoy al lado tuyo. Él te cuida, pero no de cosas simples solamente. Él te cuida de cosas tremendas y grandes que aún pueden pasar y conmover al mundo entero. Tragedias naturales, situaciones especiales, y Dios te cuida. El otro día estábamos paseando un ratito por ahí por Galdenburg, subiendo ahí al Over Galdenburg ahí, y era impresionante ver las montañas quemadas, ¿no? Pero lo que más me sorprendía ver era cómo había casas que tenían al lado de las casas, pero destruidas por completo, quemadas, y esta intacta, pero sin tocarle un pelo. Un edificio ahí de apartamentos, donde toda su reja que la rodeaba, ¿no? El fuego llegó ahí a quemar la reja, pero el edificio, cuidado y protegido y sin tocar. A veces pasa así con nuestra vida. El fuego es tan fuerte que hasta nos roza, nos calienta, pero aunque pases por las aguas, ¿qué? No te anegarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, dice el Señor. Ese es el cuidado de Dios. Así es como Dios cuida a sus hijos. Libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Yo le leo. Y Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios cuida y Dios protege. Última promesa, mire lo que dice el versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Columna en el templo de Dios. Ese versículo, columna en el templo de Dios, hace referencia a la seguridad que Dios produce en la vida de un cristiano. Y dice el versículo 12 ahí, columna en el templo de Dios y nunca más que saldrá de allí. ¿Sabe que es interesante cuando usted estudia la fabricación de los templos y por qué los templos se construían muchas veces con diferentes columnas, ¿no? Vio que lo que resaltan de los templos estos que adoraban a los dioses son sus columnas. Y si bien las columnas son para sostener, a veces la columna llegaba hasta el techo, o sea que no sostenían nada, ¿no? Pero es interesante porque la historia dice que esas columnas que se utilizaban para construir esos templos eran como referencia a la honra que el pueblo quería brindarle al Dios, ¿no? Es decir, cuanta más columnas tenía el templo, más honra recibía ese Dios a quien se adoraba. Cuanto más columnas tenía el templo, más fuerte representaba el poder o la actividad de ese Dios. Y cuanto más grandes, más robustas. Ahora, cuando usted se fija en las catástrofes, ¿no? Los terremotos, los temporales, el paso del tiempo y de los años, cuando usted va hoy a esas regiones donde estas ciudades, algunas de estas ciudades o la mayoría de estas ciudades ya son historia, y usted va a ver las ruinas, ¿qué es lo que ve de las ruinas? La columna. Es lo que perdura, es lo que está por siempre. La promesa acá es que esta iglesia se va a transformar en una columna. Y así lo es, porque hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando de Filadelfia.
En una columna que va a estar allí honrando a la presencia de Dios. Y nunca más va a salir de ahí. Nunca más, para siempre vamos a estar honrando la presencia de Dios. Mire, columna, terminando, 3 presentaciones, 3 alabanzas, 3 promesas, ¿qué? 3 nombres. Una iglesia fiel avanza porque sabe a quién pertenece. Una iglesia fiel avanza porque sabe a quién pertenece. Verso 12 dice: y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué es lo que iba a hacer allí? ¿Qué es lo que iba a ser escrito en el cuerpo de esa gente, en el cuerpo de esa iglesia? Número 1, el nombre de mi Dios. ¿Eso qué es lo que hace? Usted sabe que cuando en el campo a los animales se los quiere identificar, ¿qué es lo que hacen? Agarran la marca, que es del dueño, ¿verdad? Tiene el nombre o lo que sea, lo ponen en el fuego y ¿qué hace? ¿Cómo se llama ese acto ahí en México? Tiene un nombre eso, me olvidé el nombre. Pero cuando vos marcás al animal, ¿no? Y ya ves que eso te pertenece. Cuando cada uno de nosotros pone su confianza en Cristo, la Biblia dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Pero acá está hablando otro paso más. Que en ese cuerpo, allí en la gloria, en la eternidad, cada uno de nosotros va a tener la marca de su Dios. Es decir, eso habla de pertenencia, de quién somos. Eso habla de a quién, como dice ahí, pertenecemos. Podemos conocer quién es nuestro dueño. ¿Y para qué te sirve conocer quién es tu dueño? Porque si vos sabés que sos un hijo de Dios, un hijo de la realeza, sos un coheredero con Cristo, no tenés que andar viviendo una vida mediocre, una vida a medias. Podés vivir una vida plena, las promesas de Dios y los recursos de Dios. No vivir como un esclavo, sino vivir como libre. 2, mire, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. Es decir, vas a poder saber y conocer de dónde sos. A veces nos desesperamos y nos angustiamos por todo lo que vivimos y lo que pasamos. Pero hermano, quiero decirte, la Biblia dice que somos extranjeros y ¿qué? Y peregrinos, que estamos de paso por este mundo. Este no es nuestro lugar, este no es nuestra vida. Acá no vamos a estar para siempre. Aquí estamos de paso. Por eso, saque lo más provechoso, pero ponga su mirada en el futuro. Dice Jesús en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa la prueba, las circunstancias difíciles que pase, se va a terminar, se van a acabar. Usted va a vivir mucho más tiempo del otro lado de la eternidad que estos 70, 80, 100 años que vive en esta tierra. ¿Se da cuenta? ¿A dónde pertenece? ¿De dónde es? La marca habla de quién a usted pertenece, de dónde es, pero tercero, habla de mi nombre nuevo. Es decir, puedo conocer mi nueva vida. Apocalipsis, capítulo 19, termino leyéndole esto. 19:12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Sabe que hay un nombre reservado para Jesús? Es un nombre nuevo. Nosotros no sabemos cuál es. Pero ese nombre nuevo habla de esa nueva vida y de esa nueva vida eterna que vamos a estar viviendo con Él en el Señor. Y yo no sé cuál va a ser ese nombre nuevo. En otras partes dice que ese nombre es sobre todo nombre, ¿no? Ese nombre va a estar sellado sobre nosotros también. Una triple nombre, triple seguridad, triple identidad. Sabemos a quién pertenecemos, sabemos de dónde somos
y sabemos cuál es nuestra nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Anímese a vivir esa vida nueva. Terminando, ¿qué tipo de luchas estás enfrentando hoy? ¿Estás sintiendo el respaldo de Dios? ¿Pensás que las pruebas te superan? ¿Que no tenés fuerzas para seguir? ¿De dónde estás sacando fuerzas para luchar? ¿Quién es tu ayudador? ¿Vas al Señor cuando estás en problemas? ¿Estás usando sus recursos? ¿Estás perdiendo identidad? ¿Sabes a quién perteneces? Saber quién soy me hará conocer a dónde voy. Dice Primera de Pedro 5:10, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Otra vez, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas